Bueno, me presento nuevamente, soy Cristóbal Letelier, ayudante del paralelo 1 de Mate 3 de este semestre 2023-2, y el día de hoy les traigo la última cápsula para el repaso del certamen 2. Esta cápsula va a tratar sobre el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa, el último tópico del temario del certamen, ¿vale? Así que empecemos. Primero que todo, debemos saber que el teorema de la función implícita se divide en dos. Está el caso en una ecuación y el caso de un sistema de ecuaciones, ¿vale? Pero en primer lugar, comencemos con el caso de una ecuación. ¿Bien? Entonces, leamos un poco de las definiciones. ¿Qué nos dice? Dice, sea U un abierto de Rn cruz R y F una función que va desde el conjunto U hasta los reales, que es un campo escalar de clase C1, consideremos por x, z, notar que x tiene una flechita, es decir, que son varios componentes, los puntos de Rn cruz R, donde X pertenece a Rn, ¿ven? Tiene n componentes y Z pertenece a los reales, es decir, es una pura componente, donde X, ahora viene lo interesante, donde X corresponde a las variables independientes y Z la variable dependiente, ¿vale? Nótese eso. Consideremos la superficie S dada por F igual a 0 y el punto X sub 0, Z sub 0 siempre con X sub 0 con flechita, que son varios componentes, pertenecientes a esta superficie. Entonces, tenemos que suponer que el punto X sub 0 como Z sub 0 satisface. Y ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, vamos a tener que demostrar que esto se satisface, ¿vale? Entonces, suponiendo que se satisface, estas condiciones, ¿cuáles serán? En primer lugar, que f evaluado en el punto en cuestión sea 0, no de 0. Y de segundo, que la derivada parcial de f respecto a la variable dependiente evaluada en el punto sea distinto de 0, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si nosotros demostramos que se cumplen estas condiciones? Entonces, existe una bola abierta, o bueno, un par de tecnicismos, una bola abierta B en X sub 0 y una vecindad de B de Z sub 0 perteneciente a R, tal que existe una función descrita implícitamente Z, evaluado en X, ¿cierto? Perteneciente a la clase C1. Es decir, que Z va a ser una función implícita, descrita, o sea, va a ser una función descrita implícitamente por X, todos los componentes de X, que satisface que Z evaluado en X sub 0 nos dé Z sub 0 y se cumple que, y aquí viene lo interesante, y para lo que usamos el teorema, eh, nos dice que la derivada parcial de Z respecto a una de las variables independientes evaluada en el punto va a ser igual a menos la derivada parcial de f respecto a una variable independiente evaluada en el punto, partido en la derivada parcial de f respecto a la variable dependiente evaluada en el punto. Por eso se pide que sea distinto de 0, ya que sería dividir por 0, que es ilegal. Entonces, tenemos esta expresión que nos sirve para entonces sacar la derivada de nuestra función implícita. Y para recordar cómo realizar esto, ¿qué sucede? O sea, se recuerda así, cruzado, ¿no? De z en dx sub i, entonces el z irá abajo y el x sub i será arriba, ¿no? Así nosotros lo recordamos. Y este sería el caso particular de una pura ecuación, ¿cierto? Vale, entonces sigamos al caso de un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a leer la definición. Nos dice, sea U un conjunto abierto de Rn cruz Rm y F un conjunto que va desde un conjunto U hasta Rm, un campo vectorial de clase C1. Consideremos por x, z, nótese la flechita, es decir, que son varios componentes, los puntos de Rn cruz Rm, donde x pertenece a Rm y z pertenece a Rm, donde, ahora viene, nótese lo que dice, donde x, flechita, varios, corresponden, es decir, nuevamente varios, a las variables independientes y z, ahora con flechita también, ahora van a ser varias variables dependientes, ¿vale? Nótese eso. Entonces, ¿qué nos dice? Nuevamente, consideremos la superficie S dada por f evaluado, o sea, f igual a 0 y el punto x es x sub 0, z sub 0. Nuevamente que esta tiene varios componentes cada uno, perteneciente a la superficie.
Y supongamos que el punto x sub 0, z sub 0 satisface lo siguiente. Es decir, que nosotros vamos a tener que demostrar que se cumple esto. Primero, que la función evaluada en el punto sea igual a 0, sí o sí. Y lo segundo es que, recordemos qué significa esta j, que correspondía al jacobiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el jacobiano de f en el punto x0, z sub 0 respecto a las variables dependientes, ¿ves? Las variables dependientes, que acá las anotamos por z, tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Y si se cumplen estos dos, se cumple lo siguiente. Bueno, acá estamos algunos tecnicismos. Existe una bola abierta, bx sub 0, y una vecindad b de z sub 0, presente de Rm, y ahora viene, tal que existe una función descrita implícitamente z de x perteneciente a la clase C1. Es decir, que z, las variables dependientes van a poder ser descritas implícitamente por las variables independientes. De nuevo, las variables dependientes podrán ser descritas implícitamente por las variables independientes, ¿vale? Y que satisface que z evaluado en x sub 0 es igual a z sub 0 y se cumple que, de aquí viene la parte interesante de este teorema, del caso del sistema de ecuaciones. En primer lugar, tenemos algo parecido a lo que vimos antes, solo que con una pequeña variación. Entonces nos dice, la derivada parcial de una de las componentes dependientes respecto a una de las componentes independientes evaluada en el punto es igual a. Bueno, acá abajo seguimos la misma lógica que en la anterior, que el jacobiano de f evaluado en el punto con respecto a las variables dependientes irá acá abajo, ¿cierto? Que tiene que ser distinto de cero, porque si no, como que no se puede, ¿cierto? No se puede dividir por cero. ¿Y qué pasa acá arriba? ¿Por qué le puse un asterisco? Porque ocurre algo muy similar acá, ¿cierto? Acá dijimos que como que se cruzan, ¿no? Entonces acá también va a ocurrir como este tipo de cruz. Entonces, ¿qué va a hacer este jacobiano de acá arriba? Bueno, esto va a ser un menos jacobiano de f evaluado en el punto. ¿Y qué va a hacer? Va a ser respecto a las variables dependientes, o sea, también va a ser respecto a z, pero, ojito, por eso le puse comita, o sea, asterisco, porque la variable dependiente que iba en la casilla de z sub j va a ser reemplazada por la variable independiente x sub i, ¿vale? Nuevamente, va a ser acá abajo el jacobiano de f evaluado en el punto respecto a las variables dependientes, y arriba va a ser menos el jacobiano de f evaluado en el punto, y acá va a haber un detalle. También va a ser respecto a las variables dependientes, pero la variable dependiente z sub j, la que está ubicada en z sub j, va a ser reemplazada por la variable x sub i, es decir, la variable independiente, ¿vale? Entonces recordemos que jacobiano es una matriz, ¿y qué va a hacer este cambio? Nos va a cambiar toda una columna de esta determinante, ¿no? O sea, sí, el jacobiano es un determinante, perdón. Nos va a cambiar toda una columna de este determinante, ¿no? Toda la columna que está situada en z sub j nos la va a cambiar por x sub i. Por ejemplo, digamos que las variables dependientes fueran x, y las variables independientes fueran u y b. Entonces, acá abajo sería el jacobiano de f respecto a las variables x e y. Digamos que queremos calcular de x en du, ¿ya? De x en du. Entonces acá abajo iría nuevamente el jacobiano de f respecto a las variables x e y, y acá arriba iría menos el jacobiano de f, pero nuevamente aquí es de x en du. Entonces, ¿qué hago? Donde iba la x lo cambio por la u. Entonces me va a quedar el jacobiano respecto a las variables u, i, ¿vale? U, i. Cambié la variable dependiente que está situada en ese lugar que aparece acá por la independiente, ¿no? Bueno, sí, esto lo podemos ver mejor con un ejemplo, ¿no? Como que acá está un poco abstracto. Y lo siguiente es esto, que también esto es una peculiaridad bastante importante, ¿vale? ¿Qué nos dice? Que la matriz jacobiana, recuerden, este era el jacobiano, pero ahora la matriz jacobiana, o la derivada de las variables dependientes, es decir, esta matriz va a contener todas las derivadas de las variables dependientes respecto a las variables independientes, en el punto x sub 0, va a ser igual a, y atentos, va a ser menos la matriz jacobiana o la derivada de f respecto a las variables dependientes inversa, ¿cierto? A menos 1, inversa, ¿ya? Menos
la derivada de f respecto a las variables dependientes, invertir esa matriz por la derivada de f evaluada en el punto respecto a las variables independientes, ¿vale? Esta expresión, ¿para qué nos sirve? Bueno, con esta de la izquierda podemos obtener cada una de las variables, o sea, de las derivadas parciales de las variables dependientes por cada una, ¿cierto? Vamos a tener que, si queremos, respecto a 3 variables, vamos a tener que hacer 3 veces el mismo procedimiento. Pero ¿cuál es la gracia de la expresión de la derecha? Que como dije, esta matriz derivada de z va a contener todas las derivadas parciales respecto a las variables, o sea, de las variables dependientes, ¿cierto? Por eso, esta nos interesa utilizarla cuando queremos obtener varias, ¿cierto? O de por sí que nos piden la derivada, la matriz derivada, ¿no? Bien, eso sería por esto. Y por último viene el teorema de la función inversa, que bueno, aquí dice, hay mucho bla bla, en verdad, pero hay un par de cosas que encuentro que son importantes. Leamos. Teorema de la función inversa. O sea, un subconjunto de Rn, un conjunto abierto, y f que va desde este conjunto U a Rn, una función de clase C1 nu, ya. Ojito, dice, suponga que existe un punto A que pertenezca a este conjunto, tal que, ya. ¿Y qué tiene que pasar? Que el determinante de la derivada de f evaluada, ya. Ojito, este determinante de la derivada, recordemos, es el jacobiano de f, evaluada, tiene que ser distinto de 0. Y si se cumple esto, bueno, acá puras formalidades, y se cumple esto, ¿no? Que la derivada inversa de f evaluado en b, que no corresponde a f evaluado en a, va a ser igual a la derivada de f evaluado en a y esa invertida, ¿no? Invertir la matriz. Aplicarle la inversa, ¿no? Porque a la menos 1, ¿no? Eso nos dice a grandes rasgos el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa nos asegura que si nosotros demostramos que este determinante es distinto de 0, entonces la función es invertible y además la derivada inversa de esta función corresponde a simplemente invertir la derivada. Eso nos dice esta función, ¿no? Bueno, yo creo que podemos revisar los ejercicios ahora. Bien, acá está el ejemplo entonces. Veamos lo que nos dice. Pruebe que el sistema de ecuaciones es la u más xy al cuadrado más b igual a 2 y coseno de u por b más x al cuadrado y menos y por b al cubo es igual a menos 1. Define a x e y como funciones implícitas en términos de las variables u y b en una densidad del punto x, y, u, b igual a 0,2, 0,1. Y nos pide calcule dx en du en 0,1 más dx en db en 0,1, ¿vale? Eso nos están pidiendo. Ya, primero notemos que tenemos un sistema de ecuaciones, así que el teorema de función implícita para el caso de una ecuación no lo podremos utilizar. Tendremos que utilizar, o sea, perdón, este no lo podremos utilizar, vamos a tener que utilizar este, ¿no? El caso del sistema de ecuaciones, ya que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo, ¿sí? Bien, acá tenemos el ejercicio, así que vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué dijimos primero para el teorema de la función implícita? Primero, bueno, teníamos que definirnos una función, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se usa comúnmente? Cada ecuación la definimos como una subfunción, decimos, y nos hacemos sea f, g, esta va a ser nuestra función, que depende de x, y, u, b, y va a ser igual a e a la u más x y al cuadrado más b menos 2, es decir, tengo que pasar todo para el lado izquierdo, coseno de u, u por b, más x al cuadrado y menos y b al cubo, más 1, ¿no? Hay que pasar al otro lado. Entonces, primero, vemos que está compuesta por puras funciones de clase C infinito, ¿cierto? Polinomios, polinomios, la exponencial y el coseno, trigonométrico, ¿cierto? Entonces, por notar que nuestra función, esta f, g, bueno, campo vectorial, pertenece a la clase C1, ¿cierto? Y aquí le voy a poner por álgebra de funciones continuas. ¿Ya? Primer paso, listo. Entonces después tenemos que verificar si
f, g en el punto 0,2,0,1 es realmente igual a 0, ¿no? Bueno, evaluemos. Esto va a ser igual a ser e elevado a, aquí está, bueno, voy a anotar aquí, x, y, v, ¿cierto? Va a ser e elevado a 0 más 0 por 4 más 1 menos 2, ¿cierto? Coma, coseno de 0 más 0 por 2 menos 2 por 1 al cubo más 1, ¿no? Esto es simplemente 1 más 1 menos 2, y por este lado va a quedar 1 menos 2 más 1, que no es más que 0,0. Y así efectivamente sí cumple que el punto evaluado de la función nos da 0. Y ahora tenemos que verificar que el jacobiano, recuerden, el jacobiano de f, g respecto a las variables dependientes, que en este caso van a ser x, y, tiene que ser distinto de 0. Esto equivale entonces a, ¿cómo está el compuesto jacobiano? La derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, la derivada parcial de g respecto a x, y la derivada parcial de g respecto a y, ¿no? Evaluada en el punto 0,2,0,1. Bien. Entonces calculo estas derivas parciales. Entonces, vamos a la función. La derivada parcial respecto a x de f va a ser y al cuadrado. Respecto a y va a ser 2xy. Ahora g respecto a x nos va a dar 2xy también. Y respecto a y nos va a dar x al cuadrado menos b al cubo, ¿cierto? Y esto lo vamos a tener que evaluar en el punto 0,2,0,1. Bien, lo evaluamos y nos da entonces 4. Acá nos da 0 por el x, acá también 0, y va a quedar menos 1, ¿no? Y ya calculamos este determinante simplemente, que nos da menos 4, ¿no? Que es distinto de 0. Y ahora, como pueden notar, ya verificamos todas las condiciones que nos pedía el tener la función implícita. Entonces, por lo tanto, y escribimos, se tiene entonces que, por el teorema de la función implícita, bien, teorema de la función implícita, x e y pueden ser expresados en función de u y b, y todo el cuento, ¿cierto? En una densidad, vecindad del punto, ¿y qué punto? 0,2,0,1, ¿no? Bien, ya. Ahora verificamos que el teorema de la función implícita se cumple, ¿no? Bueno, revisemos nuevamente qué nos están pidiendo. Nos piden entonces la derivada de x en du y la derivada de x en db. Bueno, ahora es cuando yo le voy a mostrar las dos formas que hay para calcularlo, ¿ya? Entonces vamos a hacer opción 1. Recuerden que le mostré dos consecuencias del teorema, dos formas. Lo vamos a hacer de las dos formas, ¿vale? Opción 1. Entonces, nos piden por separado de x en du. Acá va a ser el 0,1, ¿cierto? Va a ser igual a, recordemos, ahí, puse de x en dx, 0,1. Y ahora va a ser, recuerden, cruzado. Entonces, ¿cómo va a ser? Sé que era bastante extraño. Va a ser menos el jacobiano de f, g, partido en el jacobiano de f, g, y acá va a estar las variables dependientes, es decir, x, y, y acá arriba, como dijimos, intercambiamos al cruzado, ¿cierto? Donde estaba x, ahora va a estar u. Entonces, u, y. Bien, entonces, calculamos este jacobiano, ¿no? Ya. Entonces, va a quedar menos el jacobiano de. Vamos a tener que calcular las derivas parciales respecto a u. Entonces, vamos a nuestra función. Y la derivada parcial respecto a u de f va a ser e a la u, y respecto a g va a ser, si no me equivoco, b por seno de v, ¿cierto? Si no me equivoco. Va a ser menos b seno de u, b.
o sea, u por b, ¿cierto? Entonces aquí hay que e a la u menos b seno de v. Acá se mantiene exactamente igual, porque este ya lo habíamos calculado. X al cuadrado menos b al cubo. Y acá abajo, bueno, este ya lo habíamos calculado y valía menos 4, ¿no? Ahora tenemos que evaluar este en el punto, que era 0,2,0,1. Y nos da entonces menos jacobiano de, va a ser 1, ¿sí? Porque es el a 0. Bueno, 2 por 0, 0. Acá seno de 0 es 0. Y acá va a quedar menos 1, ¿no? Partido de menos 4. Y como pueden ver, menos 1 por 1, menos 1. Menos es más, pero con el bajo hay un menos, me queda menos un cuarto, ¿no? Bien. Así obtenemos, así podemos ir obteniendo cada derivada parcial. Vamos a hacer el mismo procedimiento para sacar de x en db, en 0,1. Entonces tenemos que hacer la misma lógica. Va a ser menos el jacobiano. Bueno, acá todavía no lo voy a poner. F, g, partido en el jacobiano, de x, y, evaluado en F, g. Ya. Entonces, cruzado nuevamente. Donde estaba el x ponemos el b. Entonces va a ser b, y. Nuevamente este de acá ya lo calculamos. Ahora vamos a tener que calcular la derivada parcial respecto a b. Entonces vamos acá arriba. Y la derivada parcial respecto a b va a ser 1 respecto a f. Y menos 3i por b al cuadrado respecto a g, ¿no? Entonces acá hace 1. Y de hecho, creo que se me olvidó algo acá también, ¿cierto? Sí, acá hay b también. Entonces hacer menos u por coseno de v menos 3i por b al cuadrado, ¿cierto? Bien. Entonces hacer 1, este ya lo calculamos, dijimos, 2xi, este también, x al cuadrado menos b al cubo. Y este, ¿cuánto dijimos que valía? Era menos u seno de v, creo que no va a caber, menos 3 y b al cuadrado, ¿cierto? Si no me equivoco. Bien. A ver, vamos a ver. Efectivamente, perfecto. Ahí. Entonces, ahora evalúo el punto. ¿Qué punto era? Era 0,2,0,1. Esto me va a dar menos 1, 0, seno de 0, 0. Y acá es 3 por 1, 1, menos 3, ¿cierto? Si no me equivoco. A ver, nuevamente. Va a ser, no, porque es por i, ¿cierto? Entonces va a ser menos 3 por 2, menos 6. Y a este lado va a quedar menos 1, ¿no? No, ¿cierto? Y acá menos 4. Y aquí, si pueden notar, nuevamente nos da menos un cuarto. Por lo tanto, entonces, de x en du, en el punto 0,1, más de x en db, en el punto 0,1, nos da, va a ser menos un cuarto, y nos da simplemente menos un medio, ¿cierto? Bien, esa sería la primera opción de cálculo, con la primera forma. Ahora les voy a mostrar la segunda forma, ¿cierto? Opción 2. Acá queda el procedimiento, ¿no? Tampoco tan extenso. Ahora queda opción 2. Esta opción 2 también tiene su gracia, ¿vale? Entonces, ¿qué nos decía la opción 2? Nos decía la derivada, es decir, la matriz jacobiana, de las variables dependientes, es decir, x, y, en el punto, bueno, 0,1, va a ser igual a menos, y acá va a estar en paréntesis, ¿cierto? La derivada respecto a las variables dependientes, x, y, de f, g, a la menos 1, por la derivada respecto a las variables independientes de la matriz. O sea, de f, g, ¿no? También, o sea, siempre en el punto 0,1. 0,1. Y acá me faltó, ¿no? Punto 0,1. A la menos 1. Bueno, como pueden notar, este de acá adentro ya lo tenemos, solo que nosotros calculamos el jacobiano, pero como es la matriz jacobiana, simplemente lo pongo sin el determinante, que era este, ¿no? Entonces acá va a quedar menos, y va a ser 4, 0, 0 menos 1, ¿no? Bien. Y ahora acá voy a tener por la derivada va a ser de f en du, de f en db, de g en du y de g en db, ¿cierto? El punto 0,1. A ver si... Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a tener que derivar entonces ahora respecto a las variables independientes.
Acá, bueno, aquí efecto menos 1. Se va a mantener acá 4, 0, 0, menos 1 a la menos 1 por. Y ahora tenemos que calcular esto. De f en du, ya lo habíamos calculado, la calculamos acá, era e a la u. De g en du era menos b seno de v, ¿cierto? Entonces queda e a la b, o sea, e a la u, ya queda menos b seno de v. Y de f en db y de g en db también lo habíamos calculado acá, ¿no? Que había dado 1 y menos u seno de v menos 3b al cuadrado. Entonces acá ponemos eso. Menos u seno de v menos 3 y b al cuadrado. Ahí, b al cuadrado, ¿cierto? Y esto evalúa en el punto 0,1. Pero bueno, recordemos que el punto 0,1 en realidad era 0,2,0,1, ¿no? Bien. Entonces evalúo y me queda menos 400 menos 1 a la menos 1 por. Evaluando el punto. Esto me va a quedar 1, porque hace e elevado a 0, 1, 1. Seno de 0 es 0. Y acá me va a quedar seno de 0 también es 0. Menos 3 por 2 por 1. Me queda menos 6, ¿no? Bien. Entonces me queda esta multiplicación de matrices simplemente. Pero ¿qué pasa? Tenemos que invertir esta. Bueno, yo voy a usar la adjunta de la matriz, que es, no sé si se acuerdan que era, bueno, acá hay un menos, este lo voy a sacar, va a ser 1 partido en el determinante de esta matriz por la adjunta de la matriz transpuesta, ¿no? Bien. Por 1, 1, 0, menos 1, menos 6. Pero ustedes lo pueden hacer con Gauss-Jordan, pero bueno. Entonces el determinante ya sabemos que era menos un cuarto, o sea, era, sí, menos un cuarto. Entonces, como el determinante era menos un cuarto, no, perdón, el determinante era menos 4, ¿cierto? Entonces acá va a ser menos un cuarto, ¿no? Bien, perdón. Y ahora la adjunta, bueno, la matriz adjunta, ¿cierto? Y como era la matriz adjunta de una matriz 2x2, era simplemente cambiar estos dos, cambiarlos, de que menos 1, 4, ¿cierto? Y los que están acá, este y este, cambiarles de signo simplemente. Pero como es 0 y 0, va a quedar igual, ¿no? Por 1, 0, 1, menos 6. Bien. Entonces, bueno, el menos con el menos se me van, multiplico por un cuarto y me queda menos un cuarto, 0, 0 y 1, ¿no? Por 1, 1, 0, menos 6. Hago esta multiplicación de matrices y me queda un cuarto menos un cuarto. Acá también me queda menos un cuarto solamente. Acá me queda 0 y aquí me queda menos 6, ¿no? Ya bien. Por fin obtuvimos la matriz derivada. Obtuvimos la matriz derivada respecto a las variables independientes al punto 0,1. Ya. Y recordemos que habíamos dicho que la matriz derivada está compuesta por cada derivada de esta variable dependiente, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser? Acá va a ser dx en du, dx en db, dy en du y dy en db. El punto 0,1, ¿cierto? Acá menos un cuarto, 0 y menos 6. Entonces, si te fijas bien, dx en du va a corresponder a menos un cuarto y dx en db va a corresponder a menos un cuarto también, ¿no? Están ubicadas en el mismo lugar de la matriz. Entonces, de esta forma pudimos, de hecho, además de estas dos, obtenemos dy en du y dy en db. Por eso esta sirve para cuando queremos obtener varias. Entonces, por lo tanto, dx en du, 0,1 más dx en db, 0,1 es igual a menos un cuarto, igual a menos un medio, ¿vale? Y eso sería todo. Así que espero que les haya servido, chicos. Y si tienen dudas, me preguntan, ¿no? ¿Vale? Así que eso. Muchas gracias por ver.